Muy bien, bienvenidos muchachos, bienvenidos a todos ustedes, bienvenidos a todos y cada uno de ustedes, bienvenidos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar del siguiente tema, ¿sí? Hoy vamos a hablar del siguiente tema que corresponde a solenoides, ¿sí? Solenoides. Estos componentes, ¿sí? Electrónicos son muy usados en lo que viene a ser la maquinaria, ¿no? Así como sensores, por ejemplo, también, ¿no? Hay muchos tipos de sensores, ¿no? Entonces, pero hoy vamos a centrarnos en la importancia de estos solenoides. Si ves, por ejemplo, en el lado izquierdo superior de tu pantalla, tendrás el componente en físico, ¿no? Ahí tendrás el componente en físico. Y en la parte inferior, ¿sí? Donde va a aparecer mi nombre, ¿sí? Ahí está, quien le saluda, ingeniero Luis. Ahí tendrás lo que sucede internamente de un solenoide, ¿no? O algunos lo llaman electroválvula también. Hay que entender que esta parte de este componente entra a tallar la electrohidráulica, ¿no? Tenemos el solenoide, que es por la parte electrónica, y también tendremos obviamente el ingreso y salida de la parte hidráulica o del sistema hidráulico. Entonces, hoy la clase es muy importante. Lo recomiendo, muchachos, no rayar la pantalla. No sé si se puede programar, Leonardo, por favor, antes de iniciar, porque si no, no vamos a tener una buena clase. Les dije, la clase es para ustedes, muchachos, así que colaboren. A ver, hay que programar para evitar rayar la pantalla con la gente. Ya está, muy bien. A ver, programar, por favor. Listo, a ver. Muchachos, favor no evitar en lo posible rayar la pantalla, ¿sí? Si no, no vamos a tener una buena clase. Muy bien. Listo, excelente. Entonces vamos a hablar de solenoides. Estos componentes, ¿sí? Estos componentes lo encontraremos en muchas máquinas, en la parte de los controles, por ejemplo, ¿no? Les decía, en la parte superior estará el físico, ¿sí? Ahí tenemos por el lado izquierdo el solenoide, que en realidad en la mayoría de los casos es desarmable, o sea, se puede extraer el solenoide, ¿no? Y en la parte derecha tendrás, por ejemplo, en el mismo solenoide, orificios, ¿no? Por lo general, 3 orificios, ¿sí? Donde le corresponderá a uno de entrada, otro de salida, ¿sí? Y uno de drenaje. Eso lo vamos a estudiar en el transcurso de hoy. En la parte inferior tendrás lo que sucede internamente, ¿no? Un gráfico del solenoide, ¿sí? Donde se puede observar las flechas que indican, por ejemplo, ¿no? La entrada, la salida, y también el drenaje, por ejemplo, ¿no? Entonces, este componente, sí, como les decía, es desarmable. En la mayoría de los casos se puede extraer el solenoide. Por lo general, a veces fallan solamente los solenoides, ¿no? Entonces, se puede extraer, se puede reemplazar solamente el solenoide. ¿Sí? Bien, en la parte superior izquierda de su pantalla aparece la programación para este mes. ¿Sí? 15 y 16 de mayo, electricidad, ¿sí? Hay que tener en cuenta, son 10 horas. Muy bien. Entonces, ¿dónde encontramos los solenoides? Les decía, lo encontramos en controles, lo encontramos en lo que viene a ser en válvulas moduladoras, por ejemplo, también lo encontraremos en lo que son los controles, ¿sí? Entonces, estos componentes, muchachos, son muy importantes. A ver, vamos a borrar, siguen rayando la pantalla. Muy bien. Entonces, estos solenoides lo encontramos en muchas máquinas, ¿no? Entonces, por lo general son en modo on-off, ¿sí? Ojo, o es on-off y en algunos casos también puede ser proporcional, ¿no? Proporcional. Excelente. Entonces, ahí vemos en su pantalla, por ejemplo, los solenoides que son montados en válvulas moduladoras. Y estas válvulas moduladoras lo encontramos en la mayoría de transmisiones, por ejemplo, ¿no? De los cargadores frontales, tractores de orugas,
en lo que viene a ser también camiones mineros, ¿no? Estarán estas válvulas moduladoras. ¿Y cómo se controlan, cómo funcionan? ¿Sí? Es a través de un solenoide, ¿no? Por ejemplo, en la parte izquierda vemos el solenoide número 13 que está apagado. Por lo tanto, la bomba envía el flujo igual, alimenta todas las válvulas moduladoras. Entonces, el flujo lo que hace es pasar simplemente, ¿no? Ingresa a la válvula número 17 y por internamente de un orificio se va hacia la izquierda y se va a drenar a través de esta bola 14 que no está pegada a su base, se drena y se va nuevamente hacia el retorno, o sea, el drenaje, ¿no? Pero, ¿qué sucede cuando el SM, por ejemplo, energiza este solenoide, ¿no? ¿Qué sucede ahí cuando se energiza este solenoide? Por lo general, cuando se energiza el solenoide, internamente se magnetiza. Va a haber un componente que se va a desplazar, se va a mover. Por ejemplo, ¿no? En este caso será el pin 22, ¿sí? Por ejemplo, el pin 22 lo que hace es desplazarse hacia la derecha. En ese instante, lo que va a hacer es mantener presionado a la bola 14, ¿sí? Miren lo que sucede, ¿no? Lo que hace un solenoide, ¿no? Lo mantiene presionado a esta bola 14. Entonces, la bomba igual, por ejemplo, continúa alimentando constantemente, el flujo pasa por el orificio, ¿no? De esta válvula, ¿sí? Pasa por el orificio y como ya no tiene un drenaje, entonces ahora sí se va a llenar esta área, esta cámara, ¿no? Se llena, al llenarse de aceite, el mismo aceite lo que va a hacer es desplazar a la derecha, ¿a quién? A esta válvula 17, ¿sí? Lo desplaza a la derecha, lo comprime el resorte, ¿no? Por lo tanto, el aceite empieza a pasar por acá y se irá por la parte central hacia el embrague, ¿no? Hacia el pistón. De esa forma es el funcionamiento del solenoide, por ejemplo, ¿no? En moduladoras. La importancia de estos solenoides, ¿no? ¿Dónde más lo encontramos? Les decía, en los controles hidráulicos, ¿sí? Ojo, en los controles hidráulicos, por ejemplo, ¿no? Para subir la hoja topadora, para bajar la hoja topadora, para inclinarlo, ¿no? En la parte posterior tendremos para levantar el ripper, para bajar el ripper, para inclinar el ripper. Por eso es que hay 4 cuerpos de este control de un tractor de orugas, por ejemplo, de un D8T. ¿Sí? Entonces, lo encontramos en tractores de orugas, ¿no? Estos solenoides. Y ahí lo tenemos, ¿no? Ahí está. Entonces, igual, ¿no? Puede ser, en algunos casos puede ser on-off, y en la mayoría de los casos son proporcionales. Lo encontramos en realidad en una serie de componentes, hasta en los mismos inyectores también existen solenoides, ¿no? La proporcional, por ejemplo, la PRB en excavadoras, ¿no? Es proporcional, por ejemplo, ¿no? Y igual hay un solenoide. Y en una infinidad, señores, de componentes, y cada año abunda más la electrónica en la maquinaria. Entonces, tienes que conocer, ¿sí? Tienes que conocer. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Por ejemplo, acá tendremos otro control hidráulico, ¿sí? En el lado izquierdo y en el lado derecho son 2 controles hidráulicos. Uno que le corresponde al tractor de orugas, ¿sí? Y el lado derecho que le corresponde al cargador frontal. Por ejemplo, a la válvula antidrift también es controlada por un solenoide, ¿sí? Y ahí lo vemos, ¿no? La válvula antidrift. En la parte inferior estarán las válvulas, los solenoides para levante, bajada e inclinación del cargador frontal, ¿no? Igual son usados los solenoides. Pero, ¿qué sucede internamente? ¿Cómo funciona? Anteriormente lo estamos viendo el control hidráulico, ¿sí? Que obviamente son conformados por varios cuerpos. Por ejemplo, acá tendremos 3 bloques, ¿sí? 3 bloques. En el tractor de orugas tendremos 4 bloques, ¿sí? Los bloques principales, donde estarán las válvulas direccionales y los solenoides. Ahora, lo que vas a ver a continuación es uno de los bloques, por ejemplo, de un tractor de orugas, ¿no? Uno de los bloques. Mira lo que hay internamente dentro de un control. Quienes están iniciando, pues ahí tienes para que revises, ¿no? Por ejemplo, por el lado derecho, parte superior, tendremos el solenoide, ¿no? Solenoide. Igual ahí tienes, por ejemplo, la entrada de la presión piloto, que es 49, ¿no? 49. La 54, por ejemplo, retorno al tanque. Muy bien, excelente. Bien, continuamos. Entonces les decía,
Todo este bloque que ustedes ven en su pantalla, ¿sí? Todo este bloque que ven en su pantalla, muchachos, es lo que hay dentro de uno de los bloques que hemos presentado anteriormente, o sea, de un control hidráulico, ¿no? Por ejemplo, en el lado izquierdo en su pantalla tienes 4 bloques, donde arriba ves solenoides, abajo también estará otro solenoide, ¿no? En total habrá 8 solenoides, ¿sí? 4 bloques, muchachos, 4 bloques, ¿sí? 4 bloques. Uno de estos bloques es el que vemos a continuación. Vamos a reconocer sus componentes para ver de qué se trata, ¿no? ¿Qué es lo que hay adentro? Entonces, acá tendrás por el lado derecho, ¿sí? El 46 tendrás el solenoide. Ya lo hemos visto anteriormente en físico. Ahora lo vemos cómo se monta en cada extremo del bloque hidráulico, del bloque del control hidráulico, ¿no? Entonces, ahí tendrás el solenoide. Y como vemos acá, tendrás el pasaje 46, que es alimentación de la bomba. Tendrás el pasaje 54, que es retorno o drenaje. Eso quiere decir cuando este solenoide no se energiza, tendrás entrada y salida, ¿sí? Entrada y salida. Excelente. Acá al número 60 tienes ya la presión piloto, donde acá incluso puedes tomar la presión piloto, ¿sí? Puedes tomar la presión piloto en el mismo control, ¿sí? 61 tendrá un resorte, ¿sí? Al extremo de la válvula direccional, que es toda la válvula del centro, que se le llama válvula direccional, también conocida como spool, ¿sí? Como spool, es lo mismo, o válvula direccional, ¿sí? Muy bien. Por acá tendrás un pasaje, el 53, el 62 y el 43, ¿sí? Esta es una línea, ¿sí? Es una línea que avisará a la bomba que el operador está seleccionando de repente levante o bajada. O sea, cuando se energiza estos solenoides, empieza a trabajar todo el sistema hidráulico. Por lo tanto, la bomba, ¿qué tiene que hacer? Reaccionar. Porque la bomba siempre va a estar en mínimo cuando el operador no mueve ningún joystick para el sistema hidráulico, ¿no? Entonces, para eso será esta línea. Por la parte inferior tendrás, número 44, tendrás la válvula, ¿sí? Esta válvula que se le llama compensador de flujo, por ejemplo, ¿no? Esta es la parte inferior. Y acá tendrás la alimentación de quién? De la bomba, ¿sí? De la bomba de implementos. Entonces la bomba lo que hace es alimentar al control, ¿no? El flujo va a ingresar al control. La alimentación ya es a través de un conducto interno para todos los bloques. Obviamente una manguera o una tubería le llegará al control y luego internamente ya se alimenta a todos los bloques, ¿no? La bomba alimenta. Entonces el flujo permanecerá aquí en esta parte central, ¿sí? En esta parte central. En la mayoría de controles son de centro cerrado, por ejemplo. Quienes todavía no han llevado hidráulica, la recomendación es que accedas a llevar hidráulica. La hidráulica es muy bonita, es muy importante, así como también la electricidad, ¿no? Y este mes hemos programado las dos especialidades, así que es un mes muy bueno en temas de autoeducación. Entonces el flujo va a ingresar acá a la parte central. Ahí va a estar esperando hasta que esta válvula direccional se desplace. Y obviamente luego vamos a ver cómo va a funcionar esta válvula direccional. Por el lado izquierdo, un poco ya el número 55, por el lado izquierdo tendrás la válvula check. Esta válvula lo que hace es proteger las contrapresiones, ya que el flujo que ingresa ya no puede retornar, ¿sí? Ya no retorna. Entonces, ¿quién lo controla? Esta válvula check, ¿sí? Esta válvula check. Bien, por el lado izquierdo, número 51, tendrás el otro solenoide, mira. Recuerda que para, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo así rápido, para levantar la hoja topadora tendrás que energizar un solenoide, de repente el 46. Y para bajarlo, la hoja topadora se tendrá que energizar el otro solenoide, el 51. ¿Sí? De esa forma, así es hidráulica básica para tener un concepto, ¿no? De qué estamos hablando y cómo funcionaría. Muy bien. Acá ya lo vimos, igual esta válvula solenoide o este solenoide tiene también alimentación piloto, ¿sí? Entrada, retorno al tanque y alimentación hacia dónde, hacia este orificio 58, que es para obviamente desplazar a la válvula direccional, ¿sí? Muy bien. Excelente. Entonces, luego ya tendrás la salida 48 y la salida 47.
¿Hacia dónde se van cada una de estas salidas? Pues se van a los cilindros o se van al cilindro, tanto al lado vástago como al lado vástago y al lado pistón, cilindro de doble efecto, ¿sí? Espero que se esté entendiendo. ¿A qué me refiero? O sea, los dos orificios que vemos acá, por ejemplo, en este bloque, ¿sí? Aquí ya se va a conectar las mangueras que se irá directamente al control. ¿Cuál es el principio de la hidráulica? Tendrás un tanque donde se almacena flujo o aceite SAE 10, por ejemplo. Tendrás una bomba hidráulica que succionará el aceite del tanque y lo enviará al control. Aquí pasa de todo adentro, ¿no? Internamente, como lo vemos, ¿no? Cuando se activa, cuando el operador mueve un joystick hidráulico, entonces lo que va a hacer es dejar pasar la presión, o sea, ya la alta presión va a dejar pasar y se irá ¿hacia dónde? Hacia los cilindros, ¿sí? Hacia los cilindros. En algunas máquinas se irá ¿hacia dónde? Hacia un motor, ¿sí? Se irá hacia un motor. Eso es el principio básico de la hidráulica. Entonces acá tenemos la salida 48 y la salida 47, ¿no? Muy bien. Entonces ahí tendrás el solenoide y ahí tendrás el otro solenoide. De acuerdo al código de colores, no están de amarillo los solenoides. Por lo tanto, quiere decir que simplemente la máquina está encendida, la bomba está alimentando el control y no se está moviendo para nada el joystick o la palanca del sistema hidráulico en la cabina, ¿no? No se está moviendo. Por eso es que si no está de amarillo es porque no está funcionando. Recuerden el código de colores, amarillo, componentes que están funcionando. Entonces, para familiarizarnos un poquito más, ahí tienes en físico el solenoide, ¿sí? Ahí tienes en físico el solenoide y ahí tienes también su diagrama interno, se podría decir, ¿sí? Su esquema, donde se muestran los orificios, ¿no? ¿Cuántos orificios tienes? Presión piloto, ¿sí? Tendrás a la válvula direccional y también tendrás hacia el tanque. Estos orificios, como vemos, son divididos, o sea, ¿cómo se hacen? Independientes a través de sellos, ¿sí? A través de sellos. Y ahí podemos ver los sellos, ¿no? Ahí tienes un sello, acá tendrás otro sello en la parte central y en la parte superior tendrás otro sello. Entonces, estos sellos son los que dividen los orificios, ¿no? Las líneas o la alimentación o la presión. Muy bien. Las consultas al final, muchachos. Entonces, ahí tienes la parte física. Señores, el funcionamiento de un solenoide es similar en todos, en la mayoría de solenoides, ¿sí? Es similar el funcionamiento. Es similar. Bien, entonces ahí tienes lo que sucede cuando, acá te dices el solenoide sin energizar. Ojo, el solenoide sin energizar, ¿no? Ahí me dicen, ¿no? Clarísimo, el solenoide sin energizar. Por lo tanto, cuando no se energiza el solenoide, sucederá lo siguiente, ¿no? Se produce un retorno, obviamente, ¿de dónde? De la válvula direccional que lo acabamos de ver, que está en el control, ¿no? Se produce un retorno y ese flujo se irá ¿hacia dónde? Hacia el tanque. Eso es cuando el solenoide no se ha energizado, ¿sí? Cuando el solenoide no se ha energizado. Muy bien. Ahora veremos cuando el solenoide se energizó. Observemos ahí, ¿no? Ahí está. El solenoide energizado. ¿Quién energiza el solenoide? Obviamente el SM, ¿no? El SM energizará este solenoide, ¿sí? El SM se encargará obviamente de energizar este solenoide. Entonces, al energizarse este solenoide internamente, lo que va a hacer es desplazarse esta válvula, o sea, se magnetiza, se desplaza la válvula, por lo tanto, la presión piloto lo que va a hacer es ingresar, ¿sí? Para irse luego ¿hacia dónde? Hacia la válvula direccional. Esto es cuando es un solenoide de un control hidráulico, por ejemplo, ¿no? Así funciona. Así de simple, se tiene que energizar para dejar pasar, ¿qué cosa? La presión piloto, ¿sí? La presión piloto. Muy bien. Ahora, a continuación, ¿sí? A continuación veremos, miren, los componentes del control hidráulico. Hace un momento lo hemos visto, se podría decir, en una forma esquemática o representativa, ¿no? Ahora lo vemos ya físicamente. Todo lo que lo hemos visto hace un momento, ahora lo tenemos en físico, ¿no?
Tenemos, por ejemplo, por el lado izquierdo un solenoide y por el lado derecho tendremos otro solenoide, ¿no? Ahí está totalmente desarmado este cuerpo hidráulico, ¿sí? Totalmente desarmado. Donde en la parte inferior tendrás la válvula de control de flujo, por ejemplo, ¿no? Recuerdan en el diagrama. Por el lado izquierdo tendrás, ¿qué cosa? La válvula check. Acá tendrás, ya en la parte central, ¿sí? Tendrás un resorte a cada lado de ¿quién? De la válvula direccional. Ahí está en la parte superior la válvula direccional. Entonces, ahí tienes válvula direccional o spool, ¿sí? Válvula direccional o spool. Eso es lo que tendrás en cuanto a este control hidráulico. Nuevamente, en la parte inferior la válvula de control de flujo, por el lado izquierdo tendrás la válvula check, en la parte central ya tendrás los resortes en cada lado, que obviamente estos se montan en cada extremo de la válvula direccional o spool, ¿sí? Válvula direccional o spool. Y obviamente acá tendrás las salidas hacia dónde, hacia el control, perdón, hacia el cilindro hidráulico a través de mangueras. Excelente. Nuevamente observaremos lo que sucede, se podría decir en un diagrama del bloque, o sea, de ese bloque del control hidráulico, ¿no? Vamos a observar lo que sucede. Entonces, de acuerdo al código de colores, ¿qué es lo que observamos en el lado izquierdo? Observaremos que está trabajando ¿quién? El solenoide, ¿sí? O sea, el SM lo que ha hecho es energizar este solenoide. Le hemos puesto una flecha para indicar que es obviamente proporcional, ¿sí? Proporcional. O sea, acá lo que va a variar mayormente y lo que vas a medir es el amperaje, ¿no? Entonces, eso es lo que va a variar y de acuerdo a esa variación lo que va a hacer es ingresar la presión piloto, o sea, ingresar aceite piloto ¿hacia dónde? Por el lado izquierdo ingresará y se irá ¿hacia dónde? Hacia la válvula direccional. Miren, qué excelente, ¿no? Entonces, el objetivo del solenoide es magnetizarse y dejar pasar esa presión. Esa presión lo que va a hacer es desplazar a la válvula direccional hacia la izquierda. Entonces, la bomba lo que va a hacer es alimentar hacia el control. Mejor dicho, está alimentando constantemente, pero al desplazarse esta válvula direccional, el aceite va a salir, ¿sí? Se va a quedar libre la salida, por lo tanto se dirigirá ¿hacia dónde? Hacia el cilindro, ¿no? Entonces, este cilindro se va a mover, se va a desplazar y luego veremos lo que sucederá a continuación, ¿no? Ese es el funcionamiento de un solenoide, como vemos, dentro de los controles hidráulicos. Es una forma rápida, muchachos, para entender. Les aseguro que, bueno, ni a mí me enseñaron en algún momento, ¿no? Para entender así de tan rápido. Por eso es que programamos máximo 10 horas, porque no se necesita más. Aparte, la gente no tiene, ustedes no tienen ni siquiera tiempo, ¿no? Para tener una semana, un mes, 2 meses. No, las cosas son directo al grano, ¿sí? Y tienes que aprender porque tienes que aprender y así de rápido, ¿sí? Tienes que ser rápido. Entonces, nuevamente, ¿sí? Nuevamente, para que quede claro. Cuando hablamos de solenoides, ¿sí? Cuando hablamos de solenoides, estamos hablando de ese componente, ¿no? Ya lo hemos visto físicamente, ahora lo vemos y ya sabemos que se monta en cada extremo de un bloque del control hidráulico. Puede ser de levante y bajada, por ejemplo, de la hoja topadora, o puede ser de levante y bajada de Reaper, o puede ser de levante y bajada del cucharón de un cargador frontal, etcétera, etcétera. Puede ser una motoniveladora 140M, por ejemplo, ¿no? También igual su control hidráulico es electrohidráulico, tiene solenoides. Y así sucesivamente, se puede usar en una diversidad de controles electrohidráulicos de la maquinaria ya más moderna, ¿no? Porque obviamente la maquinaria antigua no trae, ¿no? Esto es parte de la modernidad en cuanto a la maquinaria. ¿Sí? Entonces, este solenoide lo que va a hacer es energizarse. ¿Quién lo energiza? El SM, ¿no? Entonces, este se energiza, internamente se magnetiza, va a dejar pasar, ¿qué cosa? La presión piloto que se irá hacia la válvula direccional. Esta válvula direccional mecánicamente ya se va a desplazar, porque obviamente, ¿quién lo está
lo está impulsando o lo está haciendo, lo está desplazando es la presión piloto, ¿no? Dependiendo de la máquina, pues está entre 450, 500, 600, hasta 700 PSI de presión piloto. Eso tiene que ver mucho con el tipo de máquina, ¿sí? Con el tipo de máquina. Entonces, para resumir, las presiones piloto están entre los 450 a 700 PSI. No puede ser más de 700, ¿eh? Muy bien, entonces esa presión es suficiente como para desplazar esta válvula direccional hacia la izquierda, comprimir este resorte y liberar el paso, ¿sí?, de flujo que está en espera en la parte central del control hidráulico. Entonces, ¿quién deja pasar el spool o la válvula direccional, ¿no? Entonces, la bomba lo que está haciendo es constantemente alimentando hacia el control hidráulico. Entonces, lo que sucede es que ahora sí el flujo ya va a salir del control porque la válvula direccional se ha desplazado. ¿Sí? Se ha desplazado. Entonces, obviamente la presión ya se va hacia el cilindro actúa, todo lo que entra tiene que salir. Ahora retorna por el otro lado porque es un cilindro de doble efecto. El retorno se produce nuevamente hacia el control y luego se irá hacia ¿dónde? Hacia el tanque, o sea, hacia el retorno. Como vemos, se ha energizado el solenoide derecho, ¿no? En su pantalla. Ahora nos damos cuenta que se ha energizado el solenoide izquierdo, ¿sí? Ojo, el solenoide izquierdo. Muy bien. Entonces, este solenoide izquierdo, muchachos, ha sido energizado, por lo tanto, tendremos igual alimentación piloto hacia el otro extremo del control hidráulico, ¿sí? Hacia el otro extremo. Por lo tanto, esta válvula direccional se va a desplazar hacia la derecha. Hace un momento se desplazó hacia la izquierda, ahora se desplaza hacia la derecha. Por lo tanto, la bomba igual está obviamente constantemente alimentando el control, pero como ya se liberó el orificio de salida, entonces ahora sí el flujo sale y se irá hacia el otro extremo del cilindro, ¿sí? Se irá hacia el otro extremo del cilindro a través de mangueras. El cilindro actúa y el retorno tiene que nuevamente retornar a través de una manguera al control hidráulico, ¿sí? Al control hidráulico, ¿sí? Muy bien, entonces como vemos, eso es el funcionamiento, ¿sí?, de los solenoides. ¿Qué es lo que mayormente evalúas? Evalúas el amperaje, cuánto le llega de amperaje. En algunos casos, voltaje, ¿no? Por ejemplo, en las moduladoras, ¿no? Voltaje. Tienes que probar con 12 voltios, por ejemplo. En cambio acá, en este tipo de solenoides para controles hidráulicos, lo que vas a evaluar es amperaje. Claro que le llega voltaje, claro que le llega también amperaje, pero en algunos casos el fabricante te dice, en este solenoide me evalúas voltaje y en este solenoide me vas a evaluar amperaje, ¿no? Lo correcto es amperaje. Hay muchos que preguntan cuánto debe ser, cuánto de voltaje le llega o cuánto de amperaje le llega. Lo que pasa es que el fabricante solamente te va a dar un número. Si tienes que evaluar en amperaje, pues te va a dar para que evalúes en amperaje. Ya está de más que tú preguntes voltaje porque sería mentirte. Lo único que tendrías que hacer es verificar, ¿no?, en la práctica, pero el fabricante solamente te dice evalúa amperaje, que debe estar entre rango tal. Si está entre rango tal, pues es suficiente, ¿no? El solenoide está bien. En algunos casos también puedes evaluar lo que viene a ser la resistencia, ¿no? Muy bien. En pocas palabras, en conclusión, muchachos, los controles hidráulicos son en la mayoría los que traen los solenoides, ¿sí? En la mayoría los que traen los solenoides, ¿sí? Tanto, obviamente, ya sea para levante, para bajada, para inclinación, ¿no? Muy bien. Lo vamos a verificar en unos momentos, ¿sí? Vamos a verificar en unos momentos en los planos hidráulicos, ¿no? O en los esquemas hidráulicos, que es muy importante también. Por ejemplo, acá tendremos miren, tenemos acá el control hidráulico de ¿quién? De un tractor de orugas, ¿sí? De un tractor de orugas. ¿Lo vamos a verificar? Ahí está. Entonces, ahí está, ¿no? Es un D8T. O sea, lo que hemos visto en su presentación físicamente, el control hidráulico, ahora lo veremos acá hidráulicamente.
Les decía, la hidráulica es muy importante. Un especialista en sistemas hidráulicos es aquel que gana realmente mucho dinero, porque las fallas muchas veces se diagnostican en 2, 3 horas, ¿no? Muchas veces las fallas se corrigen en 2, 3 horas y simplemente los costos son por lo menos muchas veces un sueldo de un mes, de un operario, de una persona, ¿no? Es algo que te lo puedes sacar en un día o en horas. Entonces la idea, señores, es que ustedes se proyecten a eso, o sea, aprende, ¿no? Especialízate, siempre en modo aprendiz, revisa la información, ya que si alimentamos nuestro cerebro, vamos a alimentar nuestros bolsillos, así de simple. Pero si no estudias, no te preparas, ¿qué de ganancias esperas tener, no? Entonces, acá tendrás el control hidráulico en el plano. Los que están iniciando les parecerá un poco complicado ver todas estas rayas, ¿no? Estas rayas, estos cuadros, tantas estas líneas, ¿no? Pero pues esa es la hidráulica, ¿no? Por ejemplo, acá tendremos otro plano, ¿sí? Otro esquema del cargador frontal. Miren la diferencia, ¿no? También hemos visto el control, recuerdan, en la presentación. Y acá lo tendremos de forma horizontal. Ahí están divididos los cuerpos, ¿sí? Ahí están divididos los cuerpos. Y ahora nos interesan los solenoides, ¿no? Miren, ahí están los solenoides. Ojo, muchachos, quienes están iniciando. Cuando tú ves una flecha en un solenoide, quiere decir que es proporcional, ¿sí? Si no tiene una flecha este esquema, el solenoide no tiene una flecha, es on-off. Y vamos a verificar ahora, perdón, por ahí vamos a ver un solenoide que es on-off. Muy bien. Entonces, pero ¿cuál es la diferencia, no? Hay algunos que se confunden y pues, por ejemplo, acá el solenoide lo vemos separado de la válvula direccional. Ahí tendrás la válvula direccional de inclinación del cargador frontal, ¿no? De inclinación del cucharón. Y también tendrás la válvula direccional de levante y bajada y modo flotante del cucharón del cargador frontal. Y los solenoides, como sabemos, uno en cada extremo, ¿verdad? Entonces en la parte inferior también tienes tus solenoides, pero es totalmente independiente, ¿sí? Independiente. Miremos acá la diferencia. En un tractor de orugas, hay algunos que se confunden aquí pues buscan el solenoide, ¿no? Sin embargo, la parte hidráulica aquí, mírenlo cómo lo muestra. Lo muestra a la válvula direccional todo un solo componente, ¿no? Dentro del esquema hidráulico, ¿no? Y en realidad, como vemos, hemos visto, ¿no? La presentación, por acá está la válvula desarmada, si no me equivoco, ahí está, ¿no? Miren, el solenoide está muy afuera, ¿no? O sea, está aparte, externamente incluso, y la válvula direccional o el spool está adentro. Sin embargo, en el plano, como nos arroja, nos coloca todo, con un solo grupo, ¿no? O un solo símbolo, es más, un solo símbolo se podría decir. Entonces, ¿qué te indica acá? Que es una válvula direccional o spool, que es obviamente que es piloteada, ¿sí? A través de solenoide, ¿no? O sea, es electropilotada. Y el solenoide lo vemos aquí unido al spool, está unido. Sin embargo, en el cargador, ¿sí? Sin embargo, en el cargador, como vimos, está independizado, ¿no? Así lo hace el fabricante. A veces nos trata de complicar, pero simplemente es cuestión de analizarlo, ¿sí? Es cuestión de analizarlo. Les había dicho que tiene tres posiciones, no, perdón, tres orificios o tres vías, ¿no? ¿A qué me refiero? ¿Recuerdan la alimentación piloto? Ahí está, ¿no? Ahí está. Mientras este señor solenoide no se energiza, el pilotaje se mantiene cerrado. Por lo tanto, lo que va a hacer es salir, recuerdan la presentación, sale el aceite de la válvula de la válvula direccional y se va hacia dónde? Hacia el drenaje. Ahí está. ¿Sí? ¿Cuántos orificios? 1, 2, 3. Ahí están los tres orificios o tres vías. ¿Sí? En la presentación lo hemos visto, ¿no? Entonces, ¿pero qué sucede cuando este solenoide se energiza? Internamente sabemos que se magnetiza y se va a desplazar una válvula, ¿no? Entonces, va a cambiar de posición. Del modo cerrado, se va a ir hacia dónde? Hacia este primer orificio, ¿sí? Este primer orificio, en la otra posición será la flecha, ¿sí? La entrada de la flecha. La flecha te indica el paso de flujo. Por lo tanto, este flujo lo que va a hacer es salir.
Entrar y salir, obviamente, ya es presión piloto, ¿sí? Es presión piloto. ¿Y se va hacia dónde? Hacia la válvula direccional y lo va a desplazar hacia abajo, ¿sí? Mira acá, tendrás en las cargadores, en tractores, tendrás una válvula de 1, 2, 3, 4 posiciones. Y tendrás válvulas de 1, 2, 3 posiciones. Si nosotros verificamos un tractor de orugas, verificamos a continuación un tractor de orugas, a ver, vamos a ver, que también existe de 3 y 4, ahí están. 1, 2, 3, 4. Y acá, 1, 2, 3. ¿Qué tal? Pero, sin embargo, en una válvula direccional tienes 3 posiciones, que es levante y bajada, por ejemplo, ¿no? Imaginemos. Y obviamente, para levante tienes que tener un solenoide. Para bajada tienes que tener otro solenoide. Pero, ¿qué sucede acá cuando tienes levante y bajada y a la misma vez tienes el modo flotante? ¿Qué sucede, no? Más claro aquí en el cargador 962H. ¿Qué sucede si obviamente acá deberías tener una válvula más? O sea, acá en la parte inferior, ¿no? Imaginemos, tendríamos que tener dos válvulas, dos solenoides, ¿no? Solenoides, uno para bajada y otro para flotante. Sin embargo, tenemos uno solo, miren, tenemos uno solo. Ahora, cuando el operador hace bajada, ¿sí? Lower, ¿sí? Hace bajada del cucharón, entonces se va a energizar este solenoide. Pero el operador quiere hacer modo flotante, que es otra posición más. La palanca lo va a tener que presionar hasta el fondo, que es flotante. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Deberíamos tener otro solenoide, pero en vez de tener otro solenoide, el SM lo que hace es alimentar de más amperaje, más corriente le da. ¿Qué sucede cuando ustedes tienen un caño en su domicilio, en su casa? Primero necesitas que salga cierta cantidad de agua porque solamente te vas a lavar las manos sin usar jabón. Entonces no necesitas mucho agua, ¿sí o no? Pero ¿qué sucede cuando tienes las manos con jabón? Entonces abres más el caño porque necesitas mayor paso de ¿qué? De flujo. Eso es lo que sucede aquí. ¿Sí? Eso es lo que sucede aquí. Entonces, el SM lo que hace es simplemente es energizar un poco más, brindarle más corriente para que este señor, como es de infinitas posiciones, se desplace al 100%. Al desplazarse al 100% es como un caño que está totalmente abierto. ¿Qué es lo que circula con mayor rapidez, con mayor fluidez? Es la presión piloto, o sea, el sistema, el aceite hidráulico piloto. Y esa presión lo que va a hacer es desplazar con mayor presión, obviamente, a esta válvula direccional y lo va a posicionar al modo flotante. ¿Sí? Al modo flotante. ¿Qué les parece la información, muchachos? ¿Valió la pena estar? Excelente. Hay mucho que hablar de hidráulica, hay mucho que hablar de electricidad. Entonces, para ello el equipo, ¿sí? El equipo ha programado para alimentarte más de esta información que es muy importante, muy buena de la parte eléctrica, los sistemas hidráulicos, que es toda una combinación. Tenemos la programación para ustedes 15 y 16 de mayo, ¿no? 15 y 16 de mayo, que es la próxima semana, 10 horas, donde se va a hablar de simbología y terminología, para que ustedes puedan entender, señores, un plano eléctrico, un plano hidráulico. Tienes que saber primero de la simbología, la terminología. Se va a hablar de sistemas electrónicos, sensores, funcionamiento, tipos de sensores. Vamos a hablar de sistemas de arranque y carga, indispensable en una máquina, ¿no? Se va a hacer interpretación de los esquemas eléctricos, seguimiento. Se va a hacer interpretación de códigos de falla, lo que más sufrimos con la maquinaria en la parte electrónica, ¿no? Cuando nos aparece un código y no sabemos qué hacer. Vamos a hablar de fallas y cómo solucionarlo. Esta programación, señores, 15 y 16 de mayo, puedes adquirirlo, puedes llevarlo, son 10 horas. La siguiente programación para este fin de mayo, que es 29 y 30. Mi persona va a dictar hidráulica, ¿no? Hidráulica. Entonces, conmigo nos veremos ya en hidráulica. Mi colega va a dictar electricidad. Entonces, hablaremos también de simbología. Todo lo que ven al fondo de su pantalla, esos cuadros, esas líneas, todo es símbolo, señores. Tienes que saber cómo funciona, qué representa cada uno de estos símbolos para que puedas luego hacer seguimiento. Hablaremos de funcionamiento de bombas hidráulicas, motores hidráulicos, controles, válvulas,
todo lo que viene a ser a componentes hidráulicos, las bombas, todos sus angulamientos, por ejemplo, cómo funciona internamente, ¿no? Haremos seguimiento a los esquemas hidráulicos, ¿sí? Hablaremos de circuitos hidráulicos piloto y alta presión. Y también de las fallas más comunes y presiones hidráulicas. Señores, 29-30 de mayo, para ustedes en total 20 horas, ¿sí? Puedes llevar estas dos especialidades, así que no se pierdan. Muy bien, muchachos, ha sido un gusto estar con ustedes. No sé si tienen alguna información, alguna consulta. Por el Día del Trabajador, tuvimos a bien presentarles esta información importantísima de solenoides, ¿sí? Que tengan un excelente arranque de semana, ¿sí? Esta semana que sea muy buena, un arranque explosivo. Y recuerden siempre, vamos por más. Estamos viendo la clase que se retransmitirá o se les brindará el acceso a la grabación, ¿sí? A la grabación de esta clase del día de hoy, ¿sí? Muy bien, muchachos, ha sido un gusto estar con ustedes y la clase